¿Has pensado alguna vez cuánta paz perderíamos si cada pensamiento que nos visita decidiera quedarse a vivir en nuestra mente? Vivimos rodeados de ideas, voces, opiniones y temores que, como intrusos, buscan un lugar en nuestro interior. Y lo más inquietante es que muchas veces no nos damos cuenta de que no somos nosotros quienes gobernamos lo que pensamos, sino que hemos cedido ese control a influencias externas, heridas pasadas y mentiras que hemos creído. Pero, ¿y si te dijera que la Biblia revela que existe un camino para que tu mente sea gobernada por la perfecta paz de Dios? Una paz que no depende de las circunstancias, ni de lo que otros piensen o digan, sino que nace de permitir que sea Él quien reine en el centro de tu ser. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este no es un simple consejo espiritual, es una promesa divina para quien decide que sus pensamientos tengan un único rey. Hoy, cuando hablamos de dejar que Dios gobierne nuestra mente, no hablamos solo de eliminar pensamientos negativos o controlar impulsos. Hablamos de un cambio profundo en el trono de nuestro interior. Porque allí donde reine el miedo, la ansiedad o el orgullo, siempre habrá tormenta. Pero cuando Dios toma ese lugar, la tormenta no desaparece de afuera, pero se silencia adentro. Y ese es el verdadero poder que transforma vidas. Hubo un hombre en la Biblia que entendió esto de una manera muy particular. Su historia comenzó en medio de una presión constante, rodeado de tentaciones, engaños y amenazas que buscaban quebrar su fe. Él no estaba en un templo, ni en un lugar seguro. Estaba en un palacio extranjero, sirviendo a un rey que no conocía al Dios verdadero. Cada día era una batalla invisible por su mente. Aceptar la cultura, los ídolos y la manera de pensar de ese lugar, o mantenerse fiel a los pensamientos y principios de Dios. Los banquetes, las costumbres y hasta las leyes parecían querer moldear su manera de pensar, pero él tomó una decisión radical: no contaminarse. Decidió que, aunque su cuerpo estuviera en Babilonia, su mente seguiría gobernada por el Rey del Cielo. Y esa decisión lo llevó a ver milagros, a ser librado de trampas y a tener una sabiduría que asombraba incluso a los que buscaban su caída. Su nombre era Daniel, y su vida es un recordatorio poderoso de que dejar que Dios gobierne nuestra mente no es una frase bonita, sino una postura firme que cambia destinos. Ahora, quiero que pienses en esto. ¿Quién gobierna realmente tu mente hoy? No se trata de lo que decimos con los labios, sino de qué pensamientos son los que más tiempo ocupan nuestro corazón. ¿Son pensamientos de fe o de temor? ¿De gratitud o de queja? ¿De perdón o de resentimiento? Porque, amado hermano, todo lo que se siembra en la mente, tarde o temprano, dará fruto en la vida. Si la semilla es de Dios, el fruto será de paz, fortaleza y propósito. Pero si la semilla es de la carne o del mundo, el fruto será de ansiedad, confusión y derrota. Antes de continuar, como ya es costumbre, si este mensaje ya comenzó a hablarte, te invito a suscribirte a nuestro canal Sendero Cristiano y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos mensajes que pueden cambiar tu manera de pensar y vivir. Escribe en los comentarios la siguiente frase adaptada a este tema: hoy decido que Dios sea el único que gobierne mi mente. Y no te detengas ahí. Dale like a este video y compártelo con 3 personas que estén librando batallas internas. Nunca sabes quién podría encontrar esperanza en estas palabras. Ese simple gesto puede ser la semilla que Dios use para transformar un corazón. Y quédate conmigo, porque en este mensaje voy a mostrarte verdades profundas que rara vez se enseñan
Y al final te compartiré la parte más importante de esta enseñanza, la que podría marcar un antes y un después en tu vida. Ahora, iniciemos este viaje para aprender cómo dejar que Dios gobierne nuestra mente y experimentar la paz y fortaleza que Él prometió. Amado hermano, si queremos que Dios gobierne nuestra mente, primero debemos reconocer que esta no es una lucha física, sino espiritual. La Escritura lo deja claro en 2 Corintios 10, 4, 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que cada día hay pensamientos que intentan ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. Y nuestra tarea es reconocerlos y someterlos a su autoridad. No estamos luchando solo contra lo que vemos, sino contra lo que se gesta en lo invisible, ideas, creencias y emociones que moldean nuestras acciones. Daniel, el joven que mencionamos en la introducción, entendió este principio a la perfección. Babilonia no solo buscaba cambiar su alimentación o su nombre, buscaba moldear su manera de pensar, y eso es lo que el enemigo también intenta hacer con nosotros. Quiere que adoptemos pensamientos contrarios a la palabra de Dios, hasta que nos parezcan normales. El problema es que, si no nos damos cuenta, esos pensamientos se convierten en fortalezas invisibles que gobiernan desde dentro. Por eso Pablo nos insta a derribarlas. No se trata de ignorarlas, sino de enfrentarlas con la verdad. Aquí es donde entra un principio clave. Lo que alimenta tu mente, alimenta tu vida. Si pasas más tiempo escuchando voces de miedo que promesas de Dios, tu mente se inclinará hacia la ansiedad. Si consumes constantemente mensajes de odio o de crítica, tus pensamientos se tornarán duros e implacables. Pero si eliges intencionalmente llenar tu mente de la palabra, de oración y de gratitud, poco a poco tu interior será transformado. No porque ignores la realidad, sino porque decides verla a través de los ojos de Dios. Piensa en un campo de batalla. En medio de la guerra, el ejército que controla las alturas tiene la ventaja. En la guerra espiritual, la altura es la mente. Si el enemigo controla ese terreno, tendrá el control de tus decisiones, emociones y palabras. Pero cuando Dios gobierna desde allí, todo tu ser se alinea con su voluntad. Esto no significa que nunca enfrentarás tentaciones o pensamientos dañinos, sino que, cuando lleguen, sabrás discernirlos y rechazarlos. No puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan nido. Este gobierno de Dios sobre la mente comienza con una decisión diaria. No es algo que se logra una vez y ya. Cada mañana, al despertar, es como abrir las puertas de una ciudad. Decides quién entra y quién no. Decides si el consejo que seguirás vendrá de la palabra o de la opinión popular. Decides si alimentarás tu fe o tus temores. Y esa decisión constante, aunque a veces parezca pequeña, es la que determina quién gobierna realmente tu interior. Recuerdo que en los Salmos David decía: «Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos». Salmo 139, 23. Él no pedía a Dios que simplemente le quitara las batallas mentales, sino que le revelara lo que había dentro para que pudiera corregirlo. Esa humildad es esencial si queremos que Dios reine en nuestra mente. Porque muchas veces pensamos que lo que sentimos es normal o justificado, pero al mirarlo bajo la luz de la palabra nos damos cuenta de que es una mentira disfrazada de verdad. Así que hoy, amado hermano, la primera estrategia es reconocer el campo de batalla y decidir quién tendrá la última palabra en tus pensamientos.
Dios no forzará su gobierno sobre ti. Espera que se lo entregues voluntariamente. Es en esa entrega donde comienza la transformación, y es allí donde veremos que la paz de Isaías 26:3 no es una teoría, sino una realidad palpable, y cuando esa paz gobierna, ninguna tormenta externa puede desestabilizar el corazón. Ahora que entendemos dónde se libra esta guerra, debemos aprender a identificar al enemigo que intenta ocupar el trono de nuestra mente. Porque para que Dios gobierne, primero hay que desalojar todo lo que se ha sentado indebidamente allí. Y eso es lo que veremos a continuación. Amado hermano, cuando hablamos de desalojar lo que se ha sentado indebidamente en nuestra mente, no estamos hablando de algo superficial, sino de una limpieza profunda que muchas veces puede ser dolorosa. Porque en ese trono no siempre se sienta un pensamiento aislado. A veces hay estructuras completas que llevamos años alimentando sin darnos cuenta. Esas estructuras son como raíces ocultas que han crecido dentro de nosotros y que se han entrelazado con nuestra manera de ver el mundo. Desarraigarlas requiere determinación, pero sobre todo requiere luz. Y la luz es la palabra de Dios. El enemigo es astuto. No siempre coloca pensamientos abiertamente contrarios a la fe. A veces usa medias verdades. Recuerda lo que hizo con Eva en el Edén. No negó totalmente lo que Dios había dicho, pero distorsionó el mensaje lo suficiente para sembrar duda. Esa misma estrategia sigue vigente hoy. Un pensamiento que parece inofensivo, como tienes que defenderte tú mismo porque nadie más lo hará, puede sonar lógico, pero si está en contra del llamado a confiar en Dios, se convierte en una fortaleza enemiga. Identificar estas fortalezas requiere que estemos atentos a nuestros pensamientos automáticos. Por ejemplo, cuando enfrentas una dificultad, tu primera reacción es orar o preocuparte. Cuando alguien te ofende, piensas en perdonar o en cómo devolver el golpe. Estas respuestas revelan qué gobierno opera en tu mente. Porque cuando Dios gobierna, nuestras reacciones cambian, no por obligación, sino porque hemos aprendido a pensar con su perspectiva. Daniel enfrentó esto de manera radical. En Babilonia, todo en su entorno gritaba que debía adaptarse para sobrevivir. El idioma, la cultura, las costumbres. Pero él había tomado una decisión previa. Propuso en su corazón no contaminarse. Daniel 1:8. Esa propuesta en su corazón era en realidad un acto de gobierno mental. No estaba decidiendo en ese momento bajo presión, ya había entregado su mente a Dios antes de que llegara la tentación. Ese es el secreto. Si esperas a estar en medio de la batalla para decidir quién gobierna, probablemente cederás. Pero si ya has decidido antes, estarás firme aunque el fuego arrecie. Aquí es donde muchos fallan. Intentan cambiar sus pensamientos sin cambiar la fuente que los alimenta. Es como querer limpiar un vaso mientras sigue entrando agua sucia en él. Por eso Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el lenguaje bíblico, el corazón no es solo las emociones, sino el centro del ser, donde se asientan nuestros pensamientos y convicciones. Si ese centro está lleno de la palabra y del Espíritu de Dios, lo que salga de allí será puro. Ahora bien, no debemos confundir el gobierno de Dios con un pensamiento positivo humano. El pensamiento positivo puede ayudarte a sentirte mejor por un momento, pero el gobierno de Dios transforma desde la raíz. No se trata de pensar todo saldrá bien por inercia, sino de creer todo está bajo control, porque conoces al que tiene el control. Es la diferencia entre apoyarte en una ilusión y apoyarte en una roca.
También debemos entender que dejar que Dios gobierne nuestra mente no significa que no habrá ataques. Incluso Jesús fue tentado en el desierto y el enemigo usó la misma táctica: distorsionar la verdad. Pero Jesús respondió con la palabra, mostrando que el gobierno de Dios se mantiene con obediencia y resistencia. No basta con saber lo que dice la Biblia. Hay que aplicarlo activamente para que sirva de escudo. Amado hermano, aquí quiero darte un ejercicio espiritual práctico. Cada vez que un pensamiento negativo, temeroso o contrario a la verdad de Dios cruce por tu mente, detente y haz 3 cosas. 1. Identifícalo. Reconócelo como un pensamiento que no viene de Dios. 2. Confróntalo. Respóndele con un versículo o verdad bíblica. 3. Reemplázalo. Elige un pensamiento que sí esté alineado con la voluntad de Dios. Al principio puede parecer un proceso intencional y hasta forzado, pero con el tiempo se vuelve natural, porque la mente empieza a ser reentrenada para pensar como Cristo. Esto no es psicología barata, es renovación espiritual. Romanos 12:2 lo confirma. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si lo piensas, la mayor parte de las derrotas de la vida no comienzan con un acto, sino con un pensamiento que dejamos crecer sin control. Y lo mismo pasa con las victorias. Comienzan con una convicción interna que nos impulsa a actuar de acuerdo con la verdad. Así que, si queremos que Dios gobierne nuestra mente, debemos empezar por las pequeñas batallas diarias que parecen insignificantes, porque ahí es donde se decide el resultado de las grandes. Con esto claro, podemos avanzar al siguiente paso: aprender a reemplazar el gobierno del miedo por el gobierno de la fe. Porque una mente gobernada por Dios no solo expulsa lo que no sirve, también se llena de lo que da vida. Esa es la transición que vamos a explorar ahora. Amado hermano, uno de los mayores impedimentos para que Dios gobierne nuestra mente es el miedo. No el temor reverente que nos acerca a Él, sino el miedo paralizante que nos encadena, distorsiona la realidad y nos lleva a tomar decisiones impulsivas o a no tomar ninguna. El miedo es como un inquilino que se muda sin invitación, pero que si no lo echas, empezará a redecorar tu interior a su manera. Pintará tus pensamientos de inseguridad, colgará cuadros de fracaso en tus recuerdos y llenará tus ventanas con cortinas que bloqueen la luz de la esperanza. Y lo más peligroso es que cuando el miedo se instala, poco a poco te convence de que su voz es la tuya. Pero la Biblia es clara, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Esto significa que, si el miedo gobierna tu mente, ese trono está siendo ocupado por algo que no viene de Dios. Aquí es donde entra la fe como sustituto legítimo. La fe no es solo creer que Dios existe, es vivir como si su palabra fuera más real que lo que tus ojos ven y tus oídos escuchan. Pensemos nuevamente en Daniel, pero esta vez en el episodio del Foso de los Leones. Era una situación que justificaba cualquier miedo humano, una sentencia de muerte injusta, un enemigo poderoso y la certeza de que, si mantenía su fidelidad a Dios, acabaría siendo devorado. Sin embargo, Daniel no cedió al pánico. Su mente ya había sido entrenada para confiar en que Dios era más grande que cualquier decreto. No hizo un plan de escape, no buscó influencias para librarse, simplemente siguió orando, como siempre lo hacía. Esa es la clave. La fe no se improvisa en el momento de la crisis, se cultiva mucho antes, en la intimidad con Dios. Cuando permitimos que la fe reemplace al miedo, nuestro lenguaje cambia. Ya no decimos, ¿y si sale mal?, sino, ¿y si Dios hace algo imposible? Dejamos de enfocarnos en lo que puede destruirnos
y empezamos a esperar lo que puede edificarnos. Y esto no es ingenuidad, es una postura consciente de confianza. Tal vez la situación siga siendo la misma, pero la forma en que la miramos cambia por completo. Ahora bien, ¿cómo se logra este reemplazo? No se trata de sacar el miedo a la fuerza, sino de llenar la mente con algo más fuerte, la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Esto quiere decir que si quieres que tu mente esté llena de fe, necesitas exponerte constantemente a la verdad que alimenta esa fe. Leer la Biblia no como una rutina, sino como alimento diario que tu alma necesita para vivir. Meditar en ella no solo para memorizar versículos, sino para permitir que esos versículos gobiernen tu forma de pensar. La psicología nos dice que la mente humana tiene dificultad para procesar el vacío. Siempre busca llenarlo con algo. Por eso, cuando intentas simplemente no pensar en algo, terminas pensándolo más. La estrategia bíblica es diferente. No se trata de vaciar la mente, sino de llenarla de lo que es verdadero, honorable y justo. Filipenses 4:8. Cuando tus pensamientos están ocupados con la verdad de Dios, el miedo pierde su espacio y su poder. Pero el miedo no solo se presenta en forma de temor a lo desconocido, también se manifiesta como ansiedad por el futuro, preocupación constante o recuerdos dolorosos que nos atormentan. Aquí es donde la fe actúa como un ancla. Una mente gobernada por la fe sabe que, aunque las olas sean altas, el barco no se hundirá porque está anclado en Cristo. Y no es una fe ciega, sino una fe informada por las promesas de Dios, por su fidelidad pasada y por su carácter inmutable. Quiero que pienses en Pedro caminando sobre el agua. Mientras su mirada estuvo en Jesús, la fe gobernó sus pasos. Pero cuando sus ojos se fijaron en el viento y las olas, el miedo volvió a tomar el control y empezó a hundirse. Esa es la imagen más clara de lo que sucede en nuestra mente. Donde pongas tu enfoque, allí se asentará el gobierno. Si miras las circunstancias, el miedo tomará el trono. Si miras al Señor, la fe reinará. Amado hermano, reemplazar el miedo por la fe no es un evento único, sino un hábito. Es decidir, cada vez que una preocupación toque la puerta, abrir en cambio la puerta a una promesa. Es reconocer que los pensamientos de Dios no solo son más altos que los tuyos, sino más seguros. Y, aunque esto suene sencillo, requiere práctica constante y, sobre todo, humildad para reconocer cuando hemos dejado que el miedo tome el control. La mente gobernada por la fe no vive en negación de los problemas, vive en la afirmación de que Dios es más grande que ellos. Esa mentalidad transforma no solo cómo pensamos, sino cómo hablamos, cómo actuamos y cómo respondemos a la vida. Y es ahí donde comenzamos a ver que la paz de Dios no es una teoría, sino una experiencia diaria. Ahora que entendemos cómo la fe puede desplazar al miedo, debemos dar un paso más, aprender a mantener esa fe encendida incluso cuando el panorama parece oscurecerse. Porque una mente gobernada por Dios no solo conquista el miedo una vez, aprende a sostener la victoria día tras día sin importar lo que venga. Y ese es el camino que vamos a recorrer a continuación. Amado hermano, sostener una fe firme no es un acto automático, es una disciplina que se fortalece cada día. El miedo es persistente y busca cualquier grieta para volver a entrar. Por eso, aunque lo hayamos expulsado con la verdad, debemos permanecer vigilantes para que no retome el trono de nuestra mente. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 12:43-45 que cuando un espíritu inmundo sale de una persona busca regresar y si encuentra la casa vacía, la ocupa de nuevo, incluso con más fuerza.
En términos prácticos, esto significa que no basta con expulsar pensamientos de miedo. Debemos llenar nuestra mente con pensamientos de fe para que no haya espacio para su regreso. Mantener la fe requiere una vigilancia intencional. Piensa en un jardín. Puedes arrancar las malas hierbas hoy, pero si no plantas flores o frutos, las hierbas volverán. Así funciona la mente. Si no llenas el espacio con la verdad de Dios, las mentiras volverán a crecer. La fe necesita ser cultivada con oración, meditación en la palabra y gratitud constante. Y aquí entra un principio que la psicología humana confirma. Lo que practicas diariamente se convierte en hábito, y lo que es hábito moldea tu identidad. Uno de los enemigos más sutiles de la fe es la voz de la duda. La duda no siempre grita, a veces susurra. ¿Y si Dios no lo hace esta vez? ¿Y si esta promesa no es para ti? Si permites que estas semillas permanezcan, germinarán y ahogarán la confianza que has construido. La clave está en responder a la duda de inmediato con la verdad. Cuando el enemigo tentó a Jesús en el desierto, él no razonó con él, respondió con la palabra. Esa rapidez para traer la verdad a la conversación interna es lo que impide que la duda se convierta en miedo. Un ejemplo poderoso de esto lo vemos en Josué y Caleb. Cuando los 12 espías regresaron de explorar la tierra prometida, 10 de ellos hablaron desde el miedo. No podremos contra ellos, son gigantes, somos como langostas delante de ellos. Números 13:33. Pero Josué y Caleb hablaron desde la fe. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Números 14:8. Ellos vieron lo mismo que los demás, pero interpretaron la realidad desde el gobierno de Dios en sus mentes. Esa diferencia de perspectiva no solo cambió sus palabras, cambió su destino. Amado hermano, aquí hay una verdad que no podemos pasar por alto. El miedo te hace interpretar la realidad desde tus limitaciones. La fe te hace interpretarla desde el poder de Dios. Por eso, dejar que Dios gobierne tu mente no es un simple ejercicio de optimismo. Es una reeducación profunda de tu manera de pensar. Y esa reeducación se da cuando comienzas a filtrar cada pensamiento a través de 3 preguntas. 1. ¿Esto que estoy pensando está alineado con la palabra de Dios? 2. ¿Este pensamiento me acerca a la paz o me hunde en la ansiedad? 3. Si actúo según este pensamiento, ¿glorificaré a Dios o alimentaré el miedo? Responder honestamente a estas preguntas puede ser confrontador, pero es una de las formas más efectivas de discernir qué voz está intentando gobernarte. Además, debemos aprender a hablar palabras de fe, no solo a pensarlas. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que declaras sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu futuro, tiene un impacto real en tu manera de enfrentar las circunstancias. Si tu boca repite constantemente frases de miedo, tu mente terminará creyéndolas y actuando en consecuencia. Pero si tu boca declara las promesas de Dios, tu mente se alineará con ellas y caminarás en fe. Aquí es donde muchos fallan. Piensan que la fe es solo una convicción interna, pero se olvidan de que también debe ser un lenguaje constante. Cuando enfrentas un diagnóstico médico, ¿qué sale de tu boca? Cuando te despiden de un trabajo, ¿qué es lo primero que dices? Esas palabras son un termómetro de quién gobierna tu mente. Una persona gobernada por Dios dirá, no entiendo cómo, pero sé que Él abrirá camino. También debemos entender que la fe no significa ausencia de emociones humanas. Incluso los grandes hombres y mujeres de Dios sintieron temor en algún momento. El mismo David, que derrotó a Goliat, escribió en el Salmo 56:3, «En el día que temo,
yo en ti confío. Nota que no dice, si algún día temo, sino, en el día que temo, reconociendo que el miedo es una emoción real, pero que no debe convertirse en un gobernante. La fe no es negar que el miedo existe, es decidir que no tendrá la última palabra. Finalmente, una mente gobernada por la fe aprende a descansar. No en la pasividad, sino en la certeza de que Dios ya está obrando. Este descanso es un fruto directo de la confianza y se convierte en un escudo contra el agotamiento mental. Jesús nos invita en Mateo 11:28, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Cuando permites que tu mente descanse en Él, el miedo pierde terreno y la fe se fortalece día tras día. Ahora que hemos visto cómo la fe reemplaza al miedo y cómo sostenerla, el siguiente paso es aprender a renovar la mente de manera constante para que ese gobierno de Dios se mantenga firme y no sea desplazado por viejas formas de pensar, porque una mente renovada no solo expulsa al enemigo, sino que se convierte en un territorio fértil para que crezca todo lo que viene de Dios. Amado hermano, si queremos que Dios gobierne nuestra mente de forma permanente, no basta con una experiencia espiritual intensa de vez en cuando. Necesitamos un proceso diario, constante y deliberado de renovación mental. Esto no es un acto automático ni algo que sucede solo porque vamos a la iglesia o escuchamos un sermón. Es un compromiso personal en el que cada día decidimos exponer nuestra mente a la verdad y permitir que el Espíritu Santo la transforme. Romanos 12:2 nos lo dice claramente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos advierte que hay dos caminos: conformarnos a la mentalidad del mundo o ser transformados por una mente renovada. No hay punto medio. Si no estás siendo renovado, inevitablemente estarás siendo moldeado por las corrientes de pensamiento que te rodean. La renovación de la mente implica sustituir las viejas formas de pensar por las que provienen de Dios. Es como cambiar el sistema operativo de un dispositivo. No basta con instalar nuevas aplicaciones. Necesitas un cambio completo en la base que controla todo lo demás. Antes de conocer a Cristo, muchas de nuestras reacciones, valores y decisiones estaban basados en experiencias pasadas, en heridas o en lo que la sociedad nos enseñó. Pero cuando entregamos nuestra vida a Dios, Él no solo nos salva, comienza a reeducarnos desde dentro. Un ejemplo claro lo encontramos en el apóstol Pedro. Antes de la resurrección de Cristo, Pedro reaccionaba con impulsividad, se dejaba dominar por el miedo, lo vimos negando a Jesús, y pensaba en términos humanos. Pero después de recibir el Espíritu Santo, su mentalidad fue renovada. Habló con valentía, actuó con sabiduría y estuvo dispuesto a sufrir por causa del Evangelio. No fue magia. Fue un proceso donde Pedro se dejó moldear, aprendió de sus errores y permitió que Dios gobernara sus pensamientos. Esta renovación requiere disciplina. Así como el cuerpo necesita alimento diario para mantenerse fuerte, la mente necesita ser nutrida con la palabra de Dios. No me refiero a leer por compromiso, sino a leer con hambre, con el deseo genuino de encontrar dirección y corrección. Cada vez que la palabra expone algo en ti que no está alineado con la voluntad de Dios, tienes la oportunidad de renovarlo, pero no es suficiente con leer, hay que meditar. Meditar en términos bíblicos significa reflexionar profundamente, repetir, memorizar y sobre todo, aplicar. Josué 1:8 nos recuerda que la clave para el éxito espiritual es no apartar el libro de la ley de nuestra boca y meditar en él de día y de noche, para hacer conforme a todo lo que en él está escrito.
Esto no es poesía espiritual, es una instrucción práctica para mantener la mente bajo el gobierno de Dios. Ahora bien, la renovación también implica vigilancia sobre lo que dejamos entrar en nuestra mente. Muchas veces nos preocupamos por lo que comemos porque afecta a nuestro cuerpo, pero descuidamos lo que alimentamos a nuestra mente. Las conversaciones, los contenidos que consumimos, la música, las redes sociales, todo eso siembra algo en nuestra mente. Si queremos una mente renovada, necesitamos ser selectivos, incluso radicales, con lo que permitimos que entre. Aquí es donde entra el papel del Espíritu Santo. Él no solo nos recuerda la palabra, también nos da discernimiento para reconocer lo que no conviene. Una mente gobernada por Dios no se deja llevar por modas de pensamiento ni por filosofías vacías. Colosenses 2:8 nos advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La renovación nos hace inmunes a esas corrientes porque nos arraiga en la verdad. Amado hermano, renovar la mente también significa cambiar el diálogo interno. Muchos cristianos oran con fe, pero se hablan a sí mismos con derrota. Dicen: Señor, confío en ti, pero luego se repiten: seguro esto va a salir mal. Esas contradicciones internas impiden que la renovación sea completa. Cuando Dios gobierna tu mente, tu lenguaje interno cambia. Aprendes a hablarte como Dios te habla, con verdad, esperanza y dirección. Un ejercicio práctico que puede transformar tu manera de pensar es identificar cada mentira que has creído y reemplazarla con una promesa bíblica. Si has creído no valgo nada, reemplázalo con soy hijo amado de Dios, Juan 1:12. Si has pensado no puedo cambiar, reemplázalo con todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. No es autoayuda, es someter tu mente a la verdad absoluta del Creador. Y recuerda, la renovación no es instantánea, es progresiva. Algunos pensamientos cambiarán rápidamente, otros necesitarán más tiempo y perseverancia. Pero cada paso que das hacia la mente de Cristo es una victoria que el enemigo no puede arrebatarte. Cada día que eliges renovar tu entendimiento es un día más en el que el gobierno de Dios se fortalece en ti. Ahora que hemos comprendido la importancia de renovar la mente cada día, el siguiente paso será aprender a proteger esa renovación para que no se pierda. Porque así como un jardín necesita cercas para que no entren depredadores, una mente gobernada por Dios necesita barreras que impidan la entrada de aquello que podría corromperla. Y ese es el camino que seguiremos ahora. Amado hermano, proteger la renovación de nuestra mente es tan importante como iniciarla. No sirve de nada limpiar y ordenar si después dejamos la puerta abierta para que vuelva a entrar lo que antes nos dañaba. Jesús lo explicó con claridad en Juan 15:4-5 cuando dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La renovación no es un evento aislado, es un estado de permanencia en Cristo. Permanecer significa vivir en una relación constante, no esporádica. Muchos creyentes experimentan momentos de claridad mental y fortaleza espiritual después de un retiro, un ayuno o un mensaje impactante, pero semanas después se sienten otra vez atrapados por pensamientos viejos. ¿Por qué sucede esto? Porque no se estableció un sistema de protección que mantuviera lo que Dios comenzó. La mente, si no se cuida, tiende a regresar a sus patrones anteriores. Proteger esa renovación requiere 3 elementos clave: disciplina, discernimiento y decisión. La disciplina es el compromiso diario de exponerte a la palabra, la oración y la comunión con Dios.
incluso cuando no lo sientes. No siempre tendrás ganas, pero la renovación se sostiene por la obediencia, no por la emoción. Piensa en un atleta. No entrena solo cuando tiene ánimo, sino todos los días porque sabe que su cuerpo lo necesita. Así también nuestra mente necesita ser ejercitada en la verdad. El discernimiento es la capacidad de detectar las sutilezas con las que el enemigo intenta colarse nuevamente. A veces no es un pensamiento abiertamente pecaminoso, sino una distracción constante que poco a poco roba el tiempo que deberías dedicar a tu crecimiento espiritual. El enemigo sabe que si no puede ensuciar tu mente, intentará entretenerla para que no se enfoque en lo que realmente importa. Y la decisión es la voluntad firme de no ceder terreno. Habrá momentos en que tendrás que tomar medidas drásticas para proteger la paz que Dios ha puesto en ti. Esto puede significar cortar conversaciones que no edifican, limitar el consumo de redes sociales o cambiar tu círculo de influencia. No porque te creas mejor que otros, sino porque sabes que tu mente es un terreno sagrado que no puede ser contaminado. En Filipenses 4:8 encontramos un filtro perfecto para proteger la mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo no solo nos dice qué pensar, sino que nos enseña a rechazar todo lo que no encaje en esa lista. Si un pensamiento no es verdadero, puro o edificante, no tiene permiso para quedarse. Un ejemplo claro de protección mental lo vemos en Nehemías cuando reconstruyó los muros de Jerusalén. No solo levantó los muros, sino que puso guardias para vigilar día y noche. De la misma manera, cuando Dios levanta muros de verdad en nuestra mente, debemos mantenernos alertas para que las brechas no permitan el ingreso del enemigo. Y esas guardias espirituales son la oración constante, la rendición diaria y la comunidad de fe que nos anima y corrige. La psicología confirma este principio. Un cambio de mentalidad no se consolida solo con un momento de revelación, sino con repetición y refuerzo. Por eso, cuando lees, declaras y aplicas la palabra constantemente, estás reforzando los nuevos caminos mentales que Dios está formando en ti. Esto no solo transforma tu forma de pensar, sino también tus emociones y decisiones. También es importante entender que proteger la renovación implica manejar las recaídas con gracia. Habrá días en que pensamientos antiguos intenten volver, y puede que incluso caigas en ellos momentáneamente. No te condenes, levántate, arrepiéntete y vuelve a poner tu mente bajo el gobierno de Dios. El enemigo querrá usar esas caídas para convencerte de que no puedes cambiar, pero la verdad es que cada regreso a la verdad fortalece tu resistencia futura. Amado hermano, una mente renovada no es una mente perfecta, sino una mente rendida. Es un proceso continuo en el que cada vez que detectas un pensamiento contrario a la voluntad de Dios, lo reemplazas por su verdad. Con el tiempo, este hábito se convierte en tu manera natural de pensar. Y ese es el momento en que Dios no solo gobierna tu mente, sino que también comienza a usarla como un instrumento para influir en otros. Cuando llegamos a este punto, el gobierno de Dios en nuestra mente deja de ser solo una bendición personal y se convierte en un testimonio poderoso. Otros verán la paz que tienes en medio de la tormenta, la claridad con la que tomas decisiones y la firmeza con la que vives tus convicciones, y querrán conocer la fuente de esa fortaleza. Y así, el gobierno de Dios en tu mente se convierte en un faro que ilumina a quienes aún viven bajo el dominio del miedo, la confusión o la mentira.
Ahora que entendemos cómo renovar y proteger la mente, es momento de pasar a una dimensión aún más profunda, aprender a llenarla activamente con los pensamientos de Cristo, para que no solo esté limpia y guardada, sino completamente alineada con su corazón y sus propósitos. Porque una mente alineada con Cristo no solo resiste al enemigo, sino que se adelanta a sus ataques y vive anticipando la victoria. Amado hermano, hemos hablado de desalojar pensamientos contrarios, reemplazar el miedo por la fe, renovar y proteger la mente. Pero el propósito final de todo esto no es solo tener una mente libre de contaminación, sino llenarla de los pensamientos de Cristo. El apóstol Pablo lo declara en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta no es una frase simbólica, es una realidad espiritual que se nos concede cuando vivimos rendidos al Señor. Tener la mente de Cristo significa pensar como Él, percibir la vida como Él, responder al dolor, la injusticia, la tentación y las oportunidades con la misma perspectiva del Hijo de Dios. Pero, ¿cómo se traduce esto en la vida diaria? En primer lugar, implica adoptar sus prioridades. Jesús vivía con un propósito claro: hacer la voluntad del Padre. Todo lo que pensaba y hacía estaba filtrado por esa meta. Esto significa que cuando tienes la mente de Cristo, tus decisiones ya no se basan únicamente en lo que es conveniente o en lo que otros esperan de ti, sino en lo que agrada a Dios. Empiezas a medir el valor de las cosas por su peso eterno, no por su brillo momentáneo. En segundo lugar, implica asumir su humildad. Filipenses 2:5-7 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Tener la mente de Cristo es renunciar al orgullo, al deseo de controlar y a la necesidad de tener siempre la razón. Es mirar cada situación preguntando: ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo reflejar el carácter de Cristo aquí? En tercer lugar, implica abrazar su compasión. Jesús veía a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Esto no era simple lástima, era una empatía activa que lo movía a actuar. Una mente gobernada por Cristo deja de ver a las personas como problemas y comienza a verlas como almas valiosas que necesitan amor y verdad. Esto cambia cómo tratamos al prójimo, incluso a aquellos que nos han herido. Tener la mente de Cristo también significa enfrentar la tentación como Él lo hizo, con la verdad como arma. En el desierto, cuando el enemigo intentó desviarlo, Jesús no discutió ni buscó argumentos humanos, respondió con la Escritura. Esto nos enseña que para mantener la mente alineada con Cristo debemos conocer y amar la palabra. No es suficiente citarla. Debemos vivirla de tal manera que se convierta en nuestra primera respuesta ante cualquier desafío. Además, la mente de Cristo ve la vida desde la eternidad. Jesús no vivía para acumular riquezas ni para ganar la aprobación de los hombres. Vivía con la mirada puesta en el propósito eterno. Esto nos recuerda que muchas de las preocupaciones que nos quitan la paz son temporales y que debemos aprender a evaluar todo a la luz de lo que realmente permanecerá. Cuando piensas así, la ansiedad pierde fuerza porque comprendes que, aunque algo no se resuelva en tus tiempos, Dios sigue teniendo el control. Ahora, quiero que pienses en algo muy práctico. ¿Qué pasaría si cada decisión que tomas pasara primero por el filtro de la mente de Cristo? Antes de responder a un conflicto, te preguntarías: ¿qué diría Jesús en esta situación? Antes de gastar dinero pensarías:
¿Esto refleja mis valores eternos o solo satisface un impulso momentáneo? Antes de permitir que un pensamiento de resentimiento eche raíces, te preguntarías, ¿cómo lo procesaría Cristo? Este tipo de preguntas no solo cambian lo que haces, sino quién te estás convirtiendo. Amado hermano, llegar a tener la mente de Cristo no significa que dejes de tener tu personalidad o tus dones únicos. Significa que todo lo que eres se somete al Señor para que Él lo dirija. Es como afinar un instrumento. La guitarra sigue siendo guitarra, pero afinada produce melodías armoniosas. Desafinada produce ruido. Una mente afinada con Cristo produce pensamientos, palabras y acciones que glorifican a Dios y bendicen a otros. La psicología también confirma que lo que pensamos repetidamente moldea nuestros patrones neuronales. Esto quiere decir que, cuanto más practiques pensar como Cristo, más fácil será hacerlo. Pero aquí hay algo que la ciencia no puede producir por sí sola: el poder transformador del Espíritu Santo. Él es quien nos guía a toda verdad, nos recuerda las palabras de Jesús y nos da la fuerza para vivir de acuerdo con ellas, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos empuja en otra dirección. Finalmente, tener la mente de Cristo es vivir con esperanza inquebrantable. Jesús, aun sabiendo que la cruz le esperaba, pudo decir en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esa confianza no nace de un optimismo humano, sino de la certeza absoluta de que la victoria ya está asegurada. Cuando esta esperanza gobierna tu mente, no importa qué vientos soplen en contra, tu barco seguirá su curso porque el capitán es Cristo mismo. Ahora que hemos visto lo que significa vivir con la mente de Cristo, es momento de dar el paso final, aprender a mantener esa mente activa y viva en medio de las presiones, tentaciones y pruebas de la vida, para que el gobierno de Dios en nuestro interior sea constante y victorioso. Ese será nuestro siguiente camino. Amado hermano, mantener la mente de Cristo no es un logro que alcanzamos una vez y luego podemos descuidar. Es una práctica continua, un estilo de vida que requiere atención diaria. Así como un agricultor no siembra una vez y se olvida del campo, tampoco nosotros podemos sembrar los pensamientos de Cristo y dejar que el terreno de nuestra mente se cuide solo. El corazón humano tiende a distraerse y el mundo ofrece constantemente ideas, filosofías y valores contrarios a los de Dios. Por eso, debemos decidir cada día quién será el gobernador de nuestra mente. La clave para sostener la mente de Cristo está en la palabra permanecer. Permanecer no es quedarse quieto sin hacer nada, es una acción constante de conexión. Jesús lo explicó en Juan 15 con la metáfora de la vid y los pámpanos. Mientras la rama permanezca unida a la vid, recibirá vida y dará fruto, pero si se separa, se seca. Lo mismo pasa con nuestra mente. Si permanece conectada a Cristo, producirá pensamientos alineados con la verdad. Si se desconecta, rápidamente volverá a los patrones antiguos. Mantener la mente de Cristo implica practicar una obediencia inmediata. Cuando el Espíritu Santo te recuerda una verdad o te corrige un pensamiento, responder sin demora es esencial. Muchas veces lo que debilita nuestra mente no es la ignorancia, sino la demora en obedecer. Cuanto más rápido actúes según la voz de Dios, más natural será pensar como Él piensa. Otra estrategia es desarrollar una conciencia activa de su presencia. Esto significa entrenar tu mente para recordar que Cristo está contigo en todo momento. Cuando enfrentas una conversación difícil, cuando tomas una decisión importante o incluso en las tareas más cotidianas, recordar que Él está allí cambia la manera en que piensas y actúas. Esto requiere práctica,
pero con el tiempo se convierte en un reflejo automático. La mente de Cristo también se mantiene viva a través del agradecimiento constante. Primero Tesalonicenses 5:18 nos instruye a dar gracias en todo. El agradecimiento no es solo una actitud, sino una herramienta poderosa para mantener la perspectiva correcta. Una mente agradecida es menos vulnerable a la queja, la amargura y la desesperanza. Cuando eliges enfocarte en lo que Dios ha hecho y sigue haciendo, el enemigo pierde la capacidad de nublar tu visión con pensamientos de derrota. No podemos olvidar el poder de la comunidad. Jesús formó discípulos que caminaban juntos, se corregían y se edificaban mutuamente. Una mente de Cristo se fortalece cuando estamos rodeados de personas que también buscan vivir bajo su gobierno. La soledad espiritual prolongada es un terreno fértil para que crezcan pensamientos distorsionados. Por eso, buscar consejería, tener amigos de fe y participar activamente en una comunidad cristiana es fundamental para mantenernos enfocados. En la práctica, mantener la mente de Cristo requiere hábitos espirituales sólidos, oración constante, no solo en momentos de necesidad, sino como un diálogo continuo. Lectura y meditación bíblica, no para cumplir con una rutina, sino para que la palabra transforme tu manera de pensar. Ayuno, como ejercicio de disciplina que alinea el cuerpo, la mente y el espíritu con la voluntad de Dios. Adoración, que no se limita a un canto, sino a un estilo de vida que reconoce la grandeza de Dios en cada detalle. Amado hermano, cuando la mente de Cristo gobierna en ti, tus reacciones cambian. Ante la ofensa, eliges perdonar. Ante la incertidumbre, eliges confiar. Ante la escasez, eliges creer que Dios es tu proveedor. Esto no significa que no sientas la presión o el dolor, pero sí que decides responder desde la perspectiva del reino y no desde la carne. El enemigo sabe que no puede arrebatarte la salvación, pero intentará nublar tu mente para que no vivas en el gozo y la autoridad que te han sido dados. Por eso, mantener la mente de Cristo es también un acto de guerra espiritual. Cada vez que eliges pensar según la verdad y no según la mentira, estás derrotando una estrategia del adversario. El fruto de vivir con la mente de Cristo es evidente: paz que sobrepasa el entendimiento, gozo en medio de la prueba, dominio propio frente a la tentación y amor incluso hacia quienes no lo merecen. Todo esto no es producto de nuestra fuerza, sino del gobierno de Dios, operando en lo más profundo de nosotros. Cuando esta transformación se consolida, tu vida se convierte en un testimonio vivo. Las personas que te conocen verán que tu manera de pensar, hablar y reaccionar no es común, y eso abrirá puertas para compartir el Evangelio de manera natural y poderosa. Y así, lo que comenzó como una batalla interna se convierte en una luz externa que guía a otros hacia el mismo Señor que gobierna tu mente. Ahora que hemos recorrido el camino desde desalojar lo que no pertenece a Dios hasta vivir con la mente de Cristo, solo nos queda un paso: cerrar este mensaje con una exhortación final que nos lleve a tomar una decisión firme y a sellar en el corazón lo que hemos aprendido, para que no sea solo una enseñanza más, sino un compromiso de vida. Ese será nuestro cierre. Amado hermano, cuando entendemos que la mente de Cristo no es un ideal inalcanzable, sino una herencia espiritual que podemos vivir, se abre ante nosotros un panorama completamente diferente de lo que significa caminar con Dios. No se trata solo de resistir al pecado o de evitar pensamientos dañinos. Se trata de que nuestros pensamientos sean la extensión misma del corazón de Cristo. Y esto, lejos de alejarnos de la realidad, nos conecta con ella de una manera más clara y profunda.
Vivir con la mente de Cristo significa aprender a ver lo que otros no ven. Mientras el mundo mira problemas, una mente gobernada por Dios ve oportunidades para que su gloria se manifieste. Mientras otros ven un callejón sin salida, tú ves un camino donde solo hay fe. Esto no es ingenuidad, es una visión entrenada para detectar la mano de Dios incluso en lo que parece imposible. Para lograrlo, necesitamos desarrollar un sentido espiritual que la Biblia llama entendimiento. Este entendimiento no se obtiene acumulando información bíblica, sino aplicándola hasta que se convierte en nuestra forma natural de pensar. Colosenses 3:2 lo dice con claridad: «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Esto no significa ignorar nuestras responsabilidades terrenales, sino filtrarlas siempre a través de lo que Dios dice que es eterno y verdadero. Jesús nos mostró cómo se vive esto. Piensa en el momento en que se enfrentó a la multitud que quería apedrear a la mujer sorprendida en adulterio. La mente humana común habría reaccionado con juicio o con indiferencia. Pero la mente de Cristo buscó la justicia de Dios sin perder la gracia. En una sola respuesta expuso la hipocresía de los acusadores y abrió la puerta para que la mujer tuviera una nueva oportunidad. Esa capacidad de equilibrar verdad y gracia es fruto de un pensamiento totalmente gobernado por el Padre. Amado hermano, la mente de Cristo también nos da estabilidad emocional. Una persona que piensa como Jesús no es manipulada fácilmente por los altibajos de la vida. Esto no quiere decir que no sienta tristeza o frustración, sino que esas emociones no tienen la última palabra. Cuando la tormenta arrecia, la mente de Cristo recuerda que hay un propósito detrás, que el Padre sigue en control y que la victoria está asegurada. Aquí es donde la psicología y la fe se encuentran. La ciencia nos dice que el cerebro se moldea con la repetición. La palabra nos dice que la fe viene por el oír y practicar la verdad. Esto significa que cada vez que decides pensar como Cristo, estás fortaleciendo un patrón mental que con el tiempo será tu nueva naturaleza. Y cuando ese patrón se consolida, la paz deja de ser una visita ocasional para convertirse en una residente permanente. Ahora bien, vivir con la mente de Cristo no es solo para beneficio personal. Dios no quiere que esta transformación quede encerrada dentro de ti. Quiere que se convierta en una corriente que fluya hacia otros. Una mente así inspira, orienta y corrige con amor. Se convierte en un faro para quienes están perdidos en la confusión y en un refugio para los que buscan consejo. Pero debemos ser realistas. Mantener la mente de Cristo no será fácil en un mundo que constantemente quiere imponer sus pensamientos y valores. Las noticias, las redes sociales, las conversaciones casuales, todo busca instalar una narrativa que muchas veces se opone al reino. Por eso es necesario tener filtros claros. Si no refleja la verdad, la pureza, la justicia, la nobleza y la alabanza, Filipenses 4:8, no debe quedarse en nuestra mente. También debemos cuidar nuestra identidad. El enemigo siempre intentará distorsionar lo que pensamos de nosotros mismos, porque sabe que de ahí se deriva cómo actuamos. Jesús nunca dudó de quién era, incluso cuando fue tentado en el desierto con frases como «Si eres hijo de Dios». La mente de Cristo está segura de su identidad, no porque se base en logros humanos, sino en la palabra y en la relación con el Padre. Cuando tú sabes quién eres en Cristo, no necesitas la aprobación del mundo ni el aplauso de las personas. Finalmente, amado hermano, vivir con la mente de Cristo es aceptar que muchas veces pensarás y actuarás de manera contraria a la lógica del mundo. Te llamarán ingenuo, exagerado o radical, pero no importa, porque sabes que tus pensamientos están alineados con aquel que no falla.
Y cuando llegue el día en que mires atrás y veas todas las decisiones tomadas desde esa perspectiva, te darás cuenta de que no solo has vivido con paz, sino con propósito. En el próximo paso, veremos cómo sostener esta mente de Cristo en los momentos más duros, cuando la presión, la tentación o el dolor parecen nublar todo. Porque el verdadero sello de una mente gobernada por Dios no se demuestra en los días fáciles, sino en los días en que todo parece estar en contra. Ahí es donde el gobierno de Cristo en nuestra mente se convierte en nuestra mayor victoria. Amado hermano, hemos caminado juntos a lo largo de un mensaje que no solo buscó informarte, sino guiarte a una decisión que puede transformar el resto de tu vida. Dejar que Dios gobierne tu mente. Hemos visto que el campo de batalla más decisivo no está fuera, sino dentro, que el miedo puede ser reemplazado por la fe, que la renovación diaria es esencial y que vivir con la mente de Cristo es posible y necesario para todo hijo de Dios. Ahora ha llegado el momento de que todo lo aprendido se convierta en una convicción firme, no en una simple reflexión pasajera. Hoy es el día en que decides quién se sienta en el trono de tus pensamientos. Puedes seguir permitiendo que los temores, las dudas, las heridas y las mentiras dicten el rumbo de tu vida, o puedes entregar ese lugar de honor a aquel que conoce el camino, que te ama sin condiciones y que tiene planes de bien y no de mal para ti. Esta decisión no es simbólica, es un compromiso real que cambiará tu manera de ver la vida, de interpretar las pruebas y de responder a cada desafío. Por eso quiero que, como un acto de fe, escribas en los comentarios esta declaración. Hoy mismo decido que Dios gobierne por completo mi mente y mi corazón. No es una frase bonita para dejar constancia, es una declaración espiritual que marca territorio y establece un pacto entre tú y el Señor. Cada palabra que escribas será un recordatorio para ti mismo y una proclamación en el mundo espiritual de que tu mente tiene un nuevo gobierno. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a que no te lo guardes. Suscríbete a nuestro canal Sendero Cristiano y activa la campanita para que cada enseñanza futura llegue a ti y siga alimentando tu fe. Comparte este mensaje con 3 personas: un amigo que esté luchando con pensamientos de ansiedad, un familiar que necesite recuperar la paz y un hermano de la iglesia que esté enfrentando una batalla espiritual. No subestimes el poder de un solo clic. Tal vez ese simple gesto sea la chispa que Dios use para encender esperanza en un corazón apagado. Quiero que recuerdes algo. Cuando Dios gobierna tu mente, las circunstancias pueden seguir siendo difíciles, pero ya no tienen el poder de destruirte. La ansiedad pierde su fuerza, el miedo se convierte en confianza y el caos se transforma en paz. No porque todo cambie a tu alrededor de inmediato, sino porque dentro de ti habrá un rey que gobierna con justicia, amor y poder. Y para sellar este momento, quiero dejarte con una promesa eterna, escrita por el apóstol Pablo en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es una emoción pasajera, es una fortaleza que rodea tu mente y la protege de todo ataque, porque ahora pertenece al Señor. Amado hermano, no dejes que esta enseñanza se diluya con el tiempo. Vuelve a meditar en ella, practícala, compártela y vive cada día recordando que tu mente tiene un gobernador perfecto. Y aunque el mundo intente ofrecerte 1000 razones para rendirte, recuerda que tu victoria ya está asegurada porque el que gobierna en ti ha vencido al mundo. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.